Saludos a todos. Estamos el día de hoy ya reunidos nuevamente para dar continuidad a nuestras presentaciones pre-congreso. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Ortega, soy fonobiólogo de la Universidad de Chile. Yo soy fonobiólogo de las empresas ProSteam Chile y NMX Latam, desde el área más formativa. También soy el director de la editorial NM Editions, y también estamos trabajando con una serie de proyectos que son bastante interesantes y que estamos desarrollando en la actualidad, dentro de los cuales tenemos también este congreso. Una iniciativa para la cual hemos venido trabajando hace mucho tiempo y que estamos desarrollando bajo la perspectiva de poder integrar mejores oportunidades para nuestra formación como fonoaudiólogos y para poder acceder a contenido actualizado, con evidencia actual, con expositores de gran trascendencia a nivel internacional. Y es uno de los fundamentos por los cuales hemos buscado integrar una gran variedad. Muchas personas nos han estado escribiendo, sabemos que están ansiosos también de poder participar en el Congreso, sabemos también que están ansiosos de tener más información, y es por este motivo que hemos integrado también esta actividad, una actividad semanal, donde vamos a estar hablando de los distintos expositores, de las temáticas que van a abordar, y obviamente, vamos a estar integrando algunos contenidos de base que nos van a servir también para, poder generar un contexto, una base para las temáticas que vamos a estar abordando. Esta semana seguimos con nuestra presentación, una presentación particular de este primer ítem, un ítem bastante importante asociado al análisis de la deglución normal, que hemos visto, vamos, a estar instaurando desde la perspectiva propia y asociada al análisis, de la deglución bajo esta perspectiva, más tradicional, los modelos fisiológicos de la deglución. Vamos a integrar información en torno a estos nuevos modelos fisiológicos relativos a la deglución y su análisis, y obviamente vamos a estar integrando un interesante componente. Vamos a estar integrando análisis, relativos a estas temáticas, a temáticas como las que incluimos la semana pasada, a temáticas como las que vamos también a estar, incluyendo el día de hoy, y que básicamente tienen una característica bastante importante y particular. En general, cuando nosotros estamos, inmersos en en el análisis de estas temáticas, en la investigación, en el desarrollo, de estrategias, de masificación o de contenidos, de cursos, tendemos a centrarnos en el concepto de deglución normal desde esta perspectiva fisiológica. Podemos integrar evidencia en torno a la fisiología, estas nuevas visualizaciones y conceptualizaciones en torno a la deglución normal. Podemos integrar modelos un poco más complejos, que van a presentar como valor agregado la integración de modelos biomecánicos, qué es lo que ocurre con la fisiología, con una fisiología particular para líquidos, para sólidos, las etapas de cada una de ellas, las subetapas propias de cada etapa de la deglución para cada subtipo de ingesta, y especificando incluso los distintos posicionamientos, desplazamientos de estructuras, las cadenas musculares involucradas. Pero un aspecto muy importante en esto, que ya empezamos a integrar en la presentación anterior, se relaciona con una característica bastante particular, que a mí me llama mucho la atención y que también una gran cantidad de colegas fueron también integrando en las presentaciones anteriores. Este componente, un componente muy particular, básicamente se relaciona con estos elementos propios, de la deglución, que no tienen relación con componentes motores. Es decir, sale un poco de estos elementos base que tenemos, integrados desde la fisiología, desde la biomecánica, donde estamos, integrando elementos propios de un output, de una señal de salida. Y es esta caracterización la que nos llamó la atención, de que básicamente
en los últimos años tenemos una gran cantidad de autores que está integrando este concepto de componentes propios de la etapa anticipatoria, que tiene mucho que ver con el input sensorial, que tiene que ver con estos componentes, estos subtipos de respuesta, incluso desde lo que vimos la semana pasada y lo que hablamos con Gabriel González, un tipo de respuesta más subconsciente involuntario, donde se involucra también el sistema nervioso autónomo con sus distintas vías, con respuestas corporales a nivel global, no solo a nivel de los mecanismos y subcomponentes propios, ¿cierto?, de la deglución. Tenemos una serie de respuestas mediadas por estos sistemas a componentes, ¿cierto?, sensoriales o al input propio, ¿cierto?, de esta etapa anticipatoria, por ejemplo. Esto es un ejemplo muy interesante que ya lo comenzamos a analizar. De esta forma, la etapa anticipatoria nos permite estructurar un ejemplo muy bueno y muy interesante. Los olores, la vista, ¿cierto?, tienden a estructurar un elemento bastante interesante, el cual tradicionalmente se incluía en muchos modelos, la etapa anticipatoria con todos estos elementos y las respuestas asociadas a estos componentes de input, incluso estímulos mecánicos y propioceptivos al interactuar con los alimentos, al cocinarlos, también van generando información. Esta información es la que hace, ¿cierto?, que tengamos una suerte de predisposición o una precontextualización de nuestro sistema a lo que va a ser, ¿cierto?, el posterior proceso de alimentación. Es decir, saliendo de la evolución, vamos entrando a este proceso más macro, dependiendo también, ¿cierto?, de mi interacción con un determinado, con tal o cual alimento. Por ende, desde este punto de vista, desde esta primera discusión, un aspecto muy interesante se asociaba a todos estos componentes anexos, y tal como lo exponía Gabriel, como uno de los expositores en torno a estas temáticas, este punto es bastante interesante y se ha venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo, y de forma conjunta con esto, que es lo que básicamente hemos venido, ¿cierto?, integrando, estructuramos, ¿cierto?, un apartado particular, a un análisis bastante interesante, del cual hoy día vamos a estar ya casi por último día conversando en términos de lo que van a estar analizando estos expositores, que obviamente tendemos a ejemplificarlo en el trabajo que va a presentar Gabriel desde su análisis de la etapa anticipatoria. Tenemos la semana pasada, indicamos también, extendimos una invitación a las alumnas de Gabriel que están haciendo una interesante tesis relativa también a etapa anticipatoria, y que por otra parte vamos, ¿cierto?, a estar también integrando desde otro componente muy interesante. Acá tenemos, ¿cierto?, a Gabriel, que es lo que ya hemos presentado, pero vamos a incluir a Jaime Paniagua con este análisis funcional del bolo desde esta perspectiva fonoaudiológica, y vamos a integrar también a Edmundo Brito, que nos va a hablar de reología de los alimentos. Esto en sí representa para nosotros también un objetivo súper importante, integrar estos elementos desde la semana pasada, desde estos aspectos propios de este input, propios de la etapa anticipatoria, y desde el punto de vista de la fisiología de la deglución, integrando estos interesantes componentes asociados a las características del contenido ingerido. Esto para nosotros es muy importante, ya que básicamente en los últimos años hemos visto cómo a nivel internacional, en las distintas publicaciones, estamos, ¿cierto?, presentando una gran cantidad, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de publicaciones donde empiezan, ¿cierto?, a entrar en juego estas características del bolo y su incidencia sobre la fisiología y biomecánica deglutoria. Hemos empezado a oír, ¿cierto?, mucho más y a contar con más publicaciones en torno a la reología de los alimentos. Todos componentes, ¿cierto?, bastante interesantes y propios de el análisis, ¿cierto?, de la deglución, dentro de este contexto de deglución normal. Y es bastante interesante también cómo estos análisis pueden, ¿cierto?, permitirnos complementar aún más toda la información que tenemos disponible en torno, ¿cierto?, a la deglución, a la fisiología y la biomecánica de este proceso. Por eso es importante integrar estos componentes como la reología o como lo plantea Jaime desde este análisis funcional del bolo,
debemos recordar un aspecto súper interesante. Por ejemplo, en el Congreso, Luis Riquelme, ¿cierto?, que es este fonoaudiólogo, que va a estar participando también con una serie de presentaciones, va a ser una interesante presentación también en términos de la fisiología de la deglución en usuarios con demencia. Tenemos también una interesante presentación relativa a presbifagia. Y vamos a ir integrando dentro de estos análisis un aspecto muy interesante, y es que al parecer nosotros no solo, ¿cierto?, dependemos, o el proceso de deglución no solo es dependiente de aspectos como la edad. Sabemos que el contexto de deglución normal para un adulto mayor probablemente es distinto al de un sujeto de menor edad o de rangos etarios previos. Eso lo integramos bastante bien, integramos que existen cambios fisiológicos, integramos que existen cambios biomecánicos, pero un aspecto que es bastante implícito, no explícito, implícito en los análisis, es que la deglución tiende a fluctuar en sus características fisiológicas y biomecánicas dependiendo de las características del contenido. Por ende, componentes como la rheología, ¿cierto?, específicamente estos análisis de viscosidades, de las consistencias, debieran tender a ser, y tienden históricamente a ser, ya sea desde este punto de vista más implícito hasta estos análisis más explícitos en la actualidad, debieran tender a ser objetivos bastante importantes de análisis, ¿cierto?, en el proceso de evaluación e intervención, algo que tradicionalmente incluimos, pero de un aspecto bastante superficial. Por eso es interesante integrar estas visualizaciones, probablemente un poco más técnicas, que nos van, ¿cierto?, a dar algunas nociones mucho más cercanas y mucho más específicas a los requerimientos que pueda presentar un usuario. Y esto es bastante particular, ya que no solo va a apuntar a tener una caracterización en términos del contenido y la biomecánica o fisiología asociado a la ingesta, sino que también nos permite tener mejores nociones en términos de los tipos de alimentos, los distintos ciertos tipos de nomenclatura utilizadas. Por eso también hoy en día tenemos la IDCI, ¿cierto?, generando una nomenclatura común, ¿cierto?, una universalización, ¿cierto?, de estos patrones bajo los cuales vamos a denominar determinadas viscosidades, determinadas consistencias, utilizar, ¿cierto?, una nomenclatura universal. Entender también que esto no es solo un nombre, también existen características asociadas, es decir, no es solo dar un nombre y hablar de un contenido tipo 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, sino que cada profesional en cada país, al hablar de un contenido bajo cualquiera de los subtipos, por ejemplo, tipo 1, sea el de las mismas características tanto en cualquier país de Latinoamérica como en Europa, es decir, mismo nombre, mismas características y mismas propiedades, teniendo claro también que para lograr determinadas características o determinadas propiedades de un contenido a ingerir, estos también son dependientes del tipo de sustancia con el cual se va a expresar, la temperatura, etcétera. Es decir, factores que pueden incidir sobre elementos de viscosidad. Estas características son, ¿cierto?, las que se debieran integrar. Y bajo esta perspectiva, tal como lo estamos viendo en este minuto, tenemos, ¿cierto?, también una caracterización bastante particular de estos elementos, que son básicamente los que vamos a estar integrando y analizando a continuación en esta charla bastante introductoria, pero bastante interesante, ¿cierto?, en términos de lo que vamos a estar revisando. Queremos también comentarles que dentro de los distintos requerimientos que hemos tenido a lo largo de la semana, muchos de ustedes han consultado por la posibilidad, ¿cierto?, de incluir ciertas temáticas de interés que estén trabajando o que también que estén, ¿cierto?, investigando. Y bajo esas características les queremos recordar que tenemos la posibilidad de incluir también presentaciones anexas a las que ya tenemos y que para eso netamente pueden comunicarse con nosotros a el mail de la empresa, que es el que siempre está apareciendo en todas las publicaciones, enmxlatam@gmail.com,
o a través del mismo perfil de Facebook. Así que no duden en escribir si quieren hacerlo. Ya estamos integrando nuevas temáticas, hemos estado compartiendo con nuevos profesionales y obviamente tienen todos puertas abiertas para participar. En términos de lo que estamos analizando, la semana pasada con Gabriel incluimos esta interesante imagen. Esta imagen es de un libro bastante bueno que se publicó ya en el año 2019. El libro denominado Disfagia de la evidencia de la práctica clínica. Un alto número de profesionales que tienen una gran cantidad de capítulos muy interesantes y bastante actualizados y en español en torno al área de deglución. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Más allá del análisis en particular que realizamos de esta imagen, esta imagen específica, ¿cierto? De un capítulo en particular que también utilizamos para análisis de etapa anticipatoria, queremos recalcar algunos componentes, estos aspectos, la rheología, el procesamiento también del alimento, las características fisiológicas y biomecánicas de estos procesos. Son elementos que tienen una alta correlación, una interrelación bastante importante. Y esta relación, obviamente, tiende a verse reflejado en este cuarto punto que tenemos en la imagen, esta incidencia de las características del bolo sobre la respuesta fisiológica. Existe una correlación entre esto, el rendimiento individual del sujeto, las manifestaciones clínicas en los casos de usuarios, ¿cierto?, que tienen alteraciones de la deglución. Todos estos elementos tienden a interactuar y tienden a generar contextos bastante particulares o incidencias bastante particulares en elementos como los que vemos, ¿cierto?, en esta imagen. La deglución en sí ha evidenciado con el paso del tiempo no solo depender, por ejemplo, de un solo modelo. Es muy difícil con este modelo tradicional caracterizar la deglución propiamente tal, ya que existen distintos ciertos contextos. Y estos contextos estaban principalmente delimitados por aspectos de base. Estos aspectos de base eran principalmente la respuesta de estas estructuras, respuesta funcional y biomecánica, a el subtipo de contenido ingerido. Por ende, sabemos que la fisiología y la biomecánica propia de la ingesta de un líquido, ¿cierto?, de líquidos, va a ser totalmente distinta a la ingesta probablemente de un semisólido. Y estos dos tipos de ingesta probablemente van a ser distintos a la ingesta de sólidos. Podríamos decir también que la ingesta de el primer y segundo componente de un líquido, ¿cierto? Un líquido espesado, ¿cierto? En cualquiera de las viscosidades o un semisólido probablemente podrían mantener ciertos patrones en la ejecución, ¿cierto? En lo motor. Probablemente en lo temporal también varíe, ¿cierto? El tiempo de tránsito. Y obviamente tienden a ser muy diferentes a la ingesta de sólidos, donde se incluye este proceso de masticación y obviamente el proceso fisiológico y biomecánico es bastante distinto. Esto es una explicación a grandes rasgos. ¿Qué es lo que también se integra bajo esta concepción? Tenemos que integrar básicamente aspectos propios de estas características particulares a los contenidos. ¿Qué es lo que ocurre con cada subtipo de contenido? Sus viscosidades, ¿cierto? Las consistencias también, cómo responde, ¿cierto? Fisiológicamente, ¿cierto? Nuestro organismo para generar, ¿cierto? Estas funciones asociadas a este procesamiento, o en algunos casos a la deglución, ¿cierto? Y a este tránsito, o a la inclusión, ¿cierto? De un procesamiento ya más particular, como ocurre en el caso de los sólidos. Cómo responde el contenido en el caso de la masticación ante determinadas características, qué es lo que ocurre o cuáles son los factores que facilitan, por ejemplo, el procesamiento del contenido durante la masticación, o cómo responde también, ¿cierto?, a este proceso distintos subtipos de sólidos, ya que sabemos que existen distintos subtipos que van a generar distintos contextos también. Por este motivo era y es tan importante integrar esta serie de elementos propios. Sabemos que este procesamiento, ¿cierto?, oral del alimento es un proceso bastante complejo, que está íntimamente relacionado con la percepción sensorial. Y esto obviamente desde el punto de vista de esta integración de este componente sensorial tiene una directa relación con la percepción de las texturas, ¿cierto?
obviamente todo esto en una interacción, ¿cierto? Que va asociada o enfocada a la formación del bolo, este objetivo final. Este tema es bastante interesante, ya que bajo esta conceptualización tan simple, desde el procesamiento oral, ¿cierto? Vamos a tener o estamos integrando algunos elementos, dentro de los cuales se incluye ya la textura como un elemento que tiene un rol, ¿cierto? Bastante importante en este proceso. Y es por eso, ¿cierto? Que se ha ido, ¿cierto? Masificando el análisis de estos componentes también, ya que tenemos algunos cambios contextuales a lo largo del tiempo, en especial aquellos que ocurren, ¿cierto?, hoy en día, donde tenemos una mayor, ¿cierto?, una mayor cantidad, ¿cierto?, de población de adultos mayores, y donde nuevamente el foco, incluso desde lo motor, ha ido, ¿cierto?, centrándose también en la caracterización de la deglución normal del adulto mayor, en la caracterización de la deglución de usuarios, por ejemplo, ¿cierto?, con algunas patologías de base, ¿cierto?, más actuales, como las demencias, tal como lo va a estar presentando Luis Riquelme en el Congreso, que va a hablar de una investigación que realizó y donde básicamente se centra en la caracterización de la fisiología deglutoria en usuarios con demencias, bastante interesante también. Esto también nos lleva a este otro componente, ¿cómo está esta percepción sensorial? ¿Cómo está también esta respuesta orientada, ¿cierto?, al contenido ingerido desde esta percepción de la textura en adultos mayores? Por ende, es bastante interesante cómo se va, ¿cierto?, redirigiendo la atención hacia estas nuevas temáticas. Y es dentro, ¿cierto?, de estas nuevas temáticas donde debemos, ¿cierto?, también estar integrando, ¿cierto?, algunos aspectos que son importantes en este contexto global. Vamos a estar revisando algunas cosas bastante particulares, bastante interesantes. Vamos a dejar de compartir un segundito. Y básicamente vamos, ¿cierto?, a estar integrando elementos propios, un poco más técnicos de esta discusión, como por ejemplo, cuando hablamos, ¿cierto?, de estos componentes, nos ha ocurrido mucho, y esto nos llegó, ¿cierto?, también como preguntas muchas veces que habíamos estado hablando de la reología, cuando integramos, por ejemplo, Edmundo Brito, muchos también nos escribieron, algunos nos decían, algunos colegas incluso de México, soy mexicano y no conocía a Edmundo, y Edmundo tiene capítulos de reología en libros de deglución. Otros colegas también nos escribían, nos decían que esta temática es bastante nueva, algunos hicieron aportes súper interesantes, de hecho llegamos a Edmundo Brito, que va a ser uno de nuestros expositores, por los comentarios también de muchos de ustedes. ¿Qué es lo que nos comentaban básicamente? Una gran cantidad, ¿cierto?, de los mismos alumnos de los cursos o de los colegas con los que hemos tenido la oportunidad de interactuar, nos comentaban que la reología al parecer era y constituye una temática bastante nueva en términos de su inclusión en la literatura y de los diversos autores. Sabíamos también hasta cierto punto que Jaime tiene un interesante trabajo, conocimos también el trabajo de Edmundo, pero la pregunta de base, que era lo más interesante, es básicamente qué es la reología. ¿Sí? Y en esta duda que tuvimos, en mi caso, yo también soy súper honesto y puedo comentar que hasta hace 2 años atrás, un año y medio atrás, no tenía muchos conocimientos, no había leído mucho acerca de esto y tampoco habría podido responder qué es la reología. Hoy en día ya tenemos más certezas, conocemos un poco más y podemos hablar un poco más de este tema. Y si no conocemos qué es la reología, menos podíamos definir qué es la reología de los alimentos, por ejemplo. Por ende, un paso bastante importante es comprender que la reología en sí, a nivel macro, la reología es la ciencia que se encarga, ¿cierto?, que se asocia al estudio de la deformación y del flujo de los distintos materiales, de los distintos compuestos, ¿cierto?, ¿cierto?, en cualquier tipo de, de procesos donde estén participando ciertos fluidos. Eso es básicamente ver cómo responden los fluidos, ¿cierto?, a estos procesos en los cuales se encuentran involucrados. Y desde esa perspectiva, la reología de los alimentos o las propiedades reológicas de los alimentos
son obviamente las características que estos van a tener en términos de su respuesta a este flujo y a los distintos procesos a los que se ven sometidos durante el proceso deglutorio. Por ende, cuando nosotros hablamos de esto, podemos integrar aspectos súper interesantes. La rheología se puede traducir, ¿cierto?, en parámetros bastante medibles, se puede traducir en parámetros bastante objetivos en términos de la caracterización de los contenidos ingeridos y de su respuesta durante el proceso deglutorio. Esto nos permite caracterizar la deglución desde otro punto de vista, que tiene que ver con la deglución y la respuesta al subtipo de contenido ingerido, puede ser con la deglución, ¿cierto? Y la respuesta de este contenido a los distintos procesos en los cuales se ve involucrado. Y obviamente, desde este punto de vista, esta caracterización también aporta bastante a estas discusiones que estamos teniendo hoy en día, en términos de la implementación de la IDDSI a nivel internacional. Hemos visto en las últimas semanas muchas publicaciones, por ejemplo, desde México, que está iniciando, ¿cierto? Iniciando este proceso, ¿cierto?, de adopción de la IDDSI y su implementación, ¿cierto?, a nivel global, a nivel macro, en México, por parte de la sociedad de deglución. Un aspecto súper interesante. Detalles, busquen, ¿cierto?, la información relativa a la Asociación de Deglución y Disfagia, creo que es en México. Tienen una interesante charla donde va a estar participando Julie Sichero, va a estar participando también, más autor, Lam, ¿cierto?, que va a estar hablando también de esta temática. Va a estar Luis Riquelme también hablando, una charla gratuita al parecer, súper interesante. Hemos visto también en Chile, por ejemplo, hace unas semanas atrás, Javier Hurtado, que es un fonoaudiólogo chileno, también estuvo hablando acerca de la IDDSI y de su implementación a nivel internacional. En Estados Unidos y en Europa tenemos países que han adoptado ya esta, ¿cierto?, esta iniciativa como una herramienta más. Esto no es solo nomenclatura, no es solo el contenido y sus características, es integrar todos estos elementos orientándolos, ¿cierto?, al beneficio del usuario. Por ende, una tarea muy importante que tenemos hoy, ¿cierto?, es poder comprender precisamente qué es la rheología, ¿cierto?, que era esta definición base que acabamos de hacer, que es la rheología de los alimentos, otro aspecto importante de integrar, y dentro de los cuales tenemos también características que son súper interesantes, ¿cierto?, de analizar, como por ejemplo, cuando nosotros integramos este concepto, la rheología en sí obviamente va a involucrar, ¿cierto?, estos elementos que hemos visto de base, deformación, ¿cierto?, flujo de la materia, integran principios físicos a esto. Entonces, acá ya empezamos a dar, ¿cierto?, más objetividad al análisis de estos componentes que muchas veces vemos de forma tan superficial. Hablan, por ejemplo, vamos a escuchar algunas terminologías, como el análisis de la viscosidad, el contraste con las consistencias, algunas ciertas mediciones y caracterizaciones de los subtipos de viscosidad, etcétera. Tenemos muchos componentes asociados, la viscoelasticidad y todos los patrones de respuesta de los contenidos a distintos contextos también. Por eso es tan importante que integremos estos elementos. Desde acá también se genera una suerte de nuevos requerimientos, ya que para poder comprender la rheología, para poder, por ejemplo, hablar de los fluidos, de las viscosidades, las consistencias, se empiezan a integrar también definiciones mucho más técnicas en términos de las características de cada uno de estos componentes. Tengo acá, por ejemplo, la viscosidad, se describe como un rozamiento interno que actúa dentro de un fluido, lo que sería la resistencia, ¿cierto?, al flujo debido a este roce entre sus moléculas. Es una definición de viscosidad. Debemos integrar estos componentes, debemos también integrar, ¿cierto?, algunas unidades de medición como los pascales por segundo, que son los que se utilizan muchas veces para el análisis de la viscosidad propiamente tal. Integrar a factores interesantes dentro de este análisis de las viscosidades, por ejemplo. Algún tiempo atrás hablábamos con un colega sobre cómo
sabemos que la viscosidad de un contenido se encuentra delimitada por dos grandes factores. Una de ellas son intrínsecas a la sustancia propiamente tal, las características de la sustancia. La otra es la temperatura. Por ende, se describe que en algunas manipulaciones, por ejemplo, la viscosidad de un alimento puede variar, ¿cierto? ¿Cómo puede variar? Va a variar dependiendo de algunos factores. ¿Y cuáles van a ser estos factores? Bueno, si se aplica calor, frío, si se calienta, se enfría, si cómo van a estar también concentrados el contenido, homogeneización, etcétera. Tenemos una multiplicidad de factores que pueden incidir. Y esto lleva también a otra necesidad súper importante. Un aspecto súper importante cuando hablamos de los espesantes, por ejemplo. Un colega nos exponía una situación súper particular. Tuvieron en algún minuto en el centro donde ellos trabajaban la necesidad de estandarizar, ¿cierto? Y adoptaron de forma súper privada la IDDSI, con los distintos niveles, con todas las características, etc. Pero tenían dos grandes problemas. El primero de ellos era que básicamente se generaban procedimientos distintos, ¿cierto?, al minuto de implementarlo. O sea, más allá de seguir la IDDSI, tenían un problema de implementación ya más técnico. Cuando estructuraban, ¿cierto?, los procesos de manipulación de alimentos se hacían en dos lugares distintos. Y descubrieron con el paso del tiempo que más allá de las características, las preparaciones, independientemente de estar en el mismo nivel, orientado al mismo nivel de la IDSI, por ejemplo, tendían a presentar características diferentes. La pregunta era, ¿por qué? La posible respuesta, la temperatura de estos dos lugares. Tenían probablemente dos cocinas donde preparaban, ¿cierto?, el equipo de nutrición, los distintos tipos de alimentos a ingerir por los usuarios, y lo que ellos veían era que una versus otra tenía más calor, podía ser un factor que incidía. Es una pregunta interesante para cuando estemos también y veamos qué es lo que podemos hacer en términos de implementar la IEDSI orientada hacia una masificación, un uso más global. Y el otro componente que ellos también referían se asociaba en su momento a el subtipo de espesante que utilizaban, ya que tenían distintas marcas y por ende se dieron cuenta que cada marca tendía, a pesar de seguir ciertas especificaciones, tendía a generar características distintas. ¿A qué nos se referían con esto? Nos explicaban que más allá de que tuvieran lo mismo, las mismas características, cumplieran con todos los componentes propios, ¿cierto?, de la IDSI, se generaban sensaciones distintas al ingerirlos, a pesar de que estuvieran en condiciones bastante similares. Por ende, aspectos que tienen que ver con el componente de base, la temperatura, el contexto en el cual se prepararon, fueron bastante importantes también en su proceso. ¿Qué es lo que hicieron ellos para buscar solucionar esto? Adoptaron, ¿cierto?, primero un proceso de selección de un tipo de espesante en particular. Dejaron un poco de lado estos espesantes tradicionales, se centraron por uno más próximo a estos espesantes que usan más la goma, al parecer, ¿cierto?, que tienden a gelificar, versus estos otros espesantes más tradicionales, en polvo, que tendían a generar esta preparación, ¿cierto?, más típica en términos del uso de estas herramientas. Seleccionaron sola, dejaron de trabajar con distintas marcas, por ejemplo. Seleccionaron una sola, tuvieron un solo lugar para preparar, ¿cierto?, estos distintos ciertos contenidos, ciertos alimentos de los usuarios, y básicamente con eso empiezan a generar un proceso un poco más estándar y nos comentan que tienden a lograr este mejor resultado. Acá nos dejan también otra experiencia interesante. Estando dos contenidos en un mismo nivel de la IDDSI, podían generar esta sensación distinta, siendo el mismo contenido, pero, ¿cierto?, expresado por dos marcas distintas. Acá también tenemos otros componentes. ¿Responderán los alimentos o el contenido de la misma forma a todos los tipos de espesantes? Eso es un aspecto interesante. ¿Sí? ¿Cómo va a incidir? Desde el punto de vista ya de lo que estamos viendo hoy en día, que es la reología de los alimentos, etc.
desde el punto de vista del usuario? ¿Incidirá esta percepción distinta en la ingesta? Hemos visto que algunos usuarios también responden mejor, por ejemplo, a productos que están más espesados tipo gel, que espesados tipo estas preparaciones habituales, ¿cierto? En términos de estos espesantes en polvo, que tienden a generar una percepción distinta o durante la ingesta. Por eso es interesante también integrar, ¿cierto?, la reología y las características del bolo a este proceso, ¿cierto? A este proceso, ¿cierto?, de análisis de la deglución normal y de los componentes que van a estar incidiendo, ¿cierto?, incidiendo de forma directa en, en la ejecución. Ahí tenemos un interesante componente de análisis. A esto se incluye también, ¿cierto?, el análisis, ¿cierto?, de fluidos, cuando vemos viscosidad, análisis de fluidos. Vamos a integrar también, ¿cierto?, como lo decíamos, estas unidades de medición, y esto también, al integrar estos componentes, nos permite también analizar de mejor forma o realizar de mejor forma análisis comparativos entre los distintos componentes, en distintos contenidos a ingerir. Podemos dar ciertas características o viscosidades distintivas a cada uno de ellos. Eso es bastante interesante también. En este punto también es bastante interesante, ¿cierto? Cómo podemos también ir generando inclusión, ¿cierto? De contenidos, de nomenclaturas. Ya vimos lo que es la viscosidad, la consistencia, ¿cierto? También es otro tipo de análisis que es bastante interesante, que debemos entender que no es lo mismo que viscosidad, ¿cierto? La consistencia es una propiedad de la materia, ¿cierto?, relacionada a la coherencia que existe entre las partículas, ¿cierto?, de una masa. Esto es una definición bastante más compleja. Cuando se habla de consistencia, se habla que la consistencia es una dimensión que es más sensorial, asociada a la viscosidad, pero no es lo mismo que la viscosidad. Por ende, al hablar de una dimensión sensorial, se habla mucho de que la evaluación de la consistencia tiende a ser subjetiva. La viscosidad es objetiva, vemos que eran pascales por segundo y podíamos caracterizarlo. En el caso de la consistencia, no. Y es en ese punto donde podemos ver que entramos en este concepto de consistencia, donde tradicionalmente hablábamos de líquidos, líquidos pesados, semisólidos, sólido blando, sólidos duros. Otra cosa distinta fuera de la consistencia es, ¿cierto?, lo que vimos como viscosidad. Uno objetivo, el otro subjetivo. Por este motivo es tan interesante esta temática. Cómo podemos, ¿cierto?, incluirla, cómo podemos analizarla, ¿cierto?, qué aspectos podemos integrar en nuestro análisis, y también dentro de esto, cómo esto también se ha ido incluyendo dentro de las temáticas de interés, a nivel de la dilución, a nivel de los distintos, ¿cierto?, análisis. Vamos a integrar nuevamente acá nuestra pantalla. Vamos a ponerlo acá. Aquí estamos. Y volvemos a nuestra presentación. En este sentido, nuevamente, volvemos, ¿cierto?, a integrar este elemento. Y básicamente lo que sabemos de todo esto es que todos estos componentes, ¿cierto?, dentro de los cuales vamos a estar, ¿cierto?, analizando la deglución, como primer punto, debiera, ¿cierto?, trascender, debiera salir de este contexto netamente motor. Debemos incluir todos y cada uno de estos elementos. Yo sé bastante bien que estamos viendo desde un punto de vista bastante superficial todo este análisis, pero la idea de esta presentación también es ir dejando, ¿cierto?, algunas interrogantes. ¿Qué es lo que ocurre, ¿cierto?, con las características del contenido ingerido ante las distintas temperaturas, como lo vimos, ante los distintos, ¿cierto?, contextos? ¿Esto incidirá o no incidirá sobre la ingesta del usuario? ¿Incidirá o no incidirá la manipulación del alimento en este resultado final? ¿Qué ocurre, por ejemplo? Hay una pregunta súper interesante que una vez también conversando, analizando de forma súper informal con algunos colegas, pero conversábamos con un colega nutricionista,
cómo incide, si ya sabemos que la temperatura también incide sobre estas características, incidirá o no el que una preparación salga, ¿cierto?, caliente desde un lugar o una cocina donde se preparan todos estos alimentos y que en el trayecto se enfríe hasta su entrega, por ejemplo, final al usuario. ¿Tendrá una incidencia esto sobre la viscosidad propiamente tal? Obviamente sabemos que las características de este contenido, si se modifican, pueden incidir, tal como ocurre con muchas preparaciones que al estar calientes tienden a perder un poco esta característica, se hacen un poco más líquidas, o que al estar más frías se tienden, ¿cierto?, a volver, tienden a cambiar un poco su consistencia. Esas preguntas son interesantes de responder y son las que nosotros, ¿cierto?, debemos también estar integrando, y es lo que vamos a buscar también desde esta perspectiva súper técnica a nivel reológico con Edmundo Brito, y de esta perspectiva súper técnica a nivel fonoaudiológico también con el trabajo de Jaime. Habitualmente sabemos que teníamos, ¿cierto?, teníamos todas estas definiciones centradas desde lo mecánico, pero actualmente estamos hablando, ¿cierto?, de esta clasificación de los alimentos desde esta perspectiva asociada a este aspecto, ¿cierto?, más o propiedades más físicas, se integran las propiedades reológicas, se integran, ¿cierto?, estos atributos a cada uno de los subtipos, ¿sí? Y por ende debemos también integrar este tipo de discusión hacia la integración, ¿cierto? Su propia integración a nivel de los análisis ya más fonoaudiológicos, integrados al análisis de la fisiología, integrados al análisis, ¿cierto?, de los procesos de intervención y de cómo, ¿cierto?, estos elementos, ¿cierto?, pueden ir, ¿cierto?, orientados hacia un proceso de intervención o adaptación y orientándolos directamente al usuario. ¿Qué es lo que sabemos? Una medida, ¿cierto?, instrumental de la textura implica, ¿cierto?, que desde el punto de vista sensorial, una característica sensorial pueda ser, ¿cierto?, reemplazada o al menos expresados por una propiedad física en particular. Esto quiere decir que la percepción en general, ¿cierto?, esta percepción que tenemos de este contenido se puede, ¿cierto?, medir y cuantificar mediante estos componentes o características físicas, si es que son reproducibles o fiables. Eso apunta un poco la IED-SI. Y esto es lo que nosotros queremos, ¿cierto?, poder lograr. Queremos poder generar estas estandarizaciones y poder, ¿cierto?, determinar de esta forma una mejor, ¿cierto?, adaptación e implementación orientada hacia la intervención, orientada hacia este trabajo a nivel, ¿cierto?, fisiológico y a nivel también, ¿cierto?, fisiopatológico con los distintos usuarios. Por ende, cuando nosotros estamos, ¿cierto?, integrando estos componentes orientados, ¿cierto?, a la intervención fonoaudiológica, tenemos también que integrar todos y cada uno de estos elementos. Y es acá donde interactúan algunos elementos de base que a nosotros nos gusta mucho analizar también. Si hablamos de la evolución propiamente tal, Gabriel el otro día daba un ejemplo súper interesante en términos de la definición. Tradicionalmente, la devolución se define, o se definía antes, como el acto motor asociado al transporte del contenido ingerido, ya sea líquido, semisólido, sólido, etcétera, desde la cavidad oral hacia el estómago, el cual, ¿cierto?, se distribuye en algún minuto en 4 etapas principalmente, donde se, ¿cierto?, asignaba una etapa o unas etapas netamente orales, otras faringias, otras esofágicas. Eso a grandes rasgos una definición de evolución. En esa definición en sí, per se, estamos asignándole un rol netamente motor a la evolución, transporte de la cavidad oral al estómago, eso es uno. En esta definición no siempre se integraban las características, mucho las características del contenido ingerido a las características, ¿cierto?, de la fisiología. De hecho, los modelos tradicionales, tal como lo hemos ejemplificado al inicio, tendrían a ser uno para todos los subtipos de ingesta. Hoy en día sabemos que esto tiende a modificarse dependiendo del subtipo de contenido ingerido
y de su reología. Eso también es importante. Y también es súper interesante también cómo estas características inciden, por ejemplo, en elementos que a lo mejor presentan etapas bastante similares. Analicémoslo desde la perspectiva actual. Un modelo para la ingesta de líquidos que habla de una etapa preparatoria oral de contención anterior, con sus características, una etapa oral de propulsión, la etapa faríngea, la etapa esofágica. Esta misma definición macro, probablemente sea la que se va a mantener durante una ingesta de líquido bajo la nomenclatura más tradicional, un líquido claro, o un líquido bajo cualquier cierta característica o componente reológico en términos la, de la posibilidad de espesarlo o no. Si yo voy a tener un líquido claro, o como lo llamábamos tradicionalmente, tipo néctar, tipo miel, ¿cierto? O si vamos avanzando en los niveles de la y de DSI, o incluso un semisólido muchas veces tiende a mantener estas características, hasta los semisólidos tiende a tener una etapa inicial donde se genera esta contención anterior, la propulsión a posterior, la etapa faríngea, la etapa esofágica. Aunque mantengamos estas etapas, estos cambios en los componentes, las características reológicas de los alimentos, generan características, respuestas distintivas a nivel fisiológico y biomecánico a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque las propiedades del contenido ingerido es distinto. Al ser distinto, esto puede incidir sobre, por ejemplo, los patrones, ¿cierto?, de manipulación, los tiempos de tránsito oral o faríngeo, dependiendo a lo mejor de la viscosidad, dependiendo también, ¿cierto?, de qué tipo de contenido estamos ingiriendo en sí. Por ende, incluso manteniendo las mismas características en términos de las etapas, de lo que puede ocurrir, también la fisiología y la biomecánica. Comparamos esto con la ingesta de sólidos blandos, sólidos duros, también existe un cambio radical. Se integra, ¿cierto?, bajo otra perspectiva de ingesta. Existe un modelo para la ingesta de sólidos. Se integra este procesamiento. Este procesamiento o masticación que a la vez es muy dependiente de las características del contenido ingerido. Y por ende, el tiempo de procesamiento o las características o patrones del procesamiento, incluso desde lo fisiológico y lo biomecánico, también son dependientes de la reología del alimento. Eso es lo que tenemos que tener claro también, tenemos que tener, ¿cierto?, bastante interiorizado este tipo de contenidos para poder comprender y poder diferenciar cómo, ¿cierto?, son todos estos subtipos, ¿cierto? Estos subtipos de deglución asociadas a las características del contenido. La reología del alimento al parecer es bastante interesante. Las características del bolo son bastante interesantes. Un aspecto bastante importante en esto. Tenemos definiciones, acá tengo guardadas algunas definiciones. Esto es una referencia súper interesante también. La percepción oral de la textura evoluciona a lo largo del tiempo de masticación y depende de las propiedades del alimento, tales como sus propiedades mecánicas y sus propiedades reológicas, fundamentalmente en el inicio del procesado oral, cuando la deformación y fractura de grandes partículas dominan la apreciación de la textura. Por ende, acá incluimos algunas cosas. Este proceso de manipulación, ¿cierto?, obviamente involucra cambios en la conformación del contenido ingerido. Y estos cambios a la vez van a instaurar el inicio, ¿cierto?, o la entrada de información distintiva, ¿cierto?, a cada una de las características que adopta el contenido durante la masticación. Por ende, este proceso de masticación es bastante complejo, ya que estamos realizando a nivel macro un procesamiento. Este procesamiento se asocia a la manipulación de este contenido, ¿cierto?, sobre estas distintas etapas de la masticación, donde se va modificando el contenido ingerido mediante la masticación o procesamiento, pero con estas modificaciones, por cada modificación que se realiza al contenido ingerido, se genera un input distintivo y propio que también va a estar guiando este proceso de alimentación y de deglución. Por ende, es bastante interesante, ¿cierto?, cómo
va ocurriendo este proceso, qué es lo que ocurre con el contenido, cómo se responde. ¿Por qué? Porque también tenemos caracterizaciones entre algunos alimentos que van a generar que incluso este proceso, a pesar de ser el mismo proceso, ingesta de sólidos bajo estas mismas características, vayan a modificarse probablemente por las características del mismo contenido ingerido. Algunos, por ejemplo, son más secos que otros. Existen algunas galletas, por ejemplo, que son más secas y que requieren de un procesamiento distinto y que dependen mucho, ¿cierto?, de la lubricación, por ejemplo, la saliva. Distinto es a cuando el contenido no presenta estas características y a lo mejor presenta aceites que son intrínsecos o algún tipo de sustancia intrínseca al contenido ingerido. ¿Sí? Puede ocurrir, por ejemplo, la diferencia entre ingerir una galleta, ¿cierto?, de por sí sola versus ingerir alguna fruta como una manzana. ¿Sí? Ambos requieren de este proceso, ambos requieren de la masticación, pero las características reológicas de cada uno de estos componentes son distintos y por ende generan diferencias en términos fisiológicos y biomecánicos a nivel de glutorio. Eso es bastante interesante. Y esto también tiene algunas características que se asocian a la relación existente entre las propiedades, las características del bolo y la percepción, ¿cierto?, de la textura, lo cual depende, ¿cierto?, de este proceso y va a tener una relación. En parte también tiende a ejemplificarse lo que veníamos comentando, este análisis de esta dicotomía entre la ingesta de una galleta, una manzana u otro componente. Si consideramos, ¿cierto?, estas propiedades de lubricación del bolo, tenemos que tener, ¿cierto?, bastantes contextos, ¿cierto? En particular, tenemos que hacer este proceso, entre los cuales vamos a encontrar la saliva, si el contenido ingerido es seco o no, si libera algún tipo, ¿cierto?, de fluido o de aceite, como en el ejemplo que nosotros dimos, y que obviamente vamos a tener, ¿cierto?, que estar o tener presente al minuto de analizarlo. Eso es un poco la importancia de este tipo de análisis y de la información que nos puedan, ¿cierto?, ir entregando. Esto también tiende a presentar, ¿cierto?, algunas características bastante particulares de incidencia, ¿cierto? Incidencia sobre la fisiología de la dilución, tal como lo hemos dicho, la respuesta fisiológica a los contenidos, a las propiedades del alimento durante este proceso, incluyendo, ¿cierto?, incluyendo todos los procesos subyacentes, tienden, ¿cierto?, a ser bastante dependientes de las características del bolo. Y esto también tiene un trasfondo bastante importante. Y es por este motivo, ¿cierto?, que también debemos incluir estos componentes desde esta perspectiva más fisiológica. Hablamos de su inclusión, de un análisis bastante interesante desde la perspectiva asociada a la intervención, a la selección de consistencia, a la manipulación de alimentos para orientarlos a la ingesta de un usuario, cómo puede o no responder. Lo estamos viendo ahora desde el punto de vista de la fisiología y la biomecánica propio de cada uno de estos componentes. Esta ingesta, esta subdivisión o este análisis comparativo entre la ingesta de líquidos semisólidos, entre ellos mismos, entre sus características, versus la comparación entre ellos y los sólidos, ¿cierto?, blandos o duros, la inclusión de la masticación. Podemos orientarlo también a la biomecánica propia de que la ingesta de cada uno de estos componentes, o incluso podemos verlo, ¿cierto?, desde este análisis del bolo asociado a la intervención. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta información? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo la voy a implementar? Esto es bastante interesante. Y un último componente, en el cual también hemos hablado, relacionado también a la ingesta y a las características propias de este subtipo de análisis, es la ingesta de adultos mayores. Esto es bastante interesante, tiene un trasfondo súper particular, tiene características súper importantes desde el punto de vista de que muchos, ¿cierto?, muchos modelos actuales están centrándose en la respuesta fisiológica de los adultos mayores, bajo su fisiología particular, a las distintas funciones, a los distintos estímulos del medio, esto a nivel macro. A nivel ya específico, a nivel de glutorio, probablemente estos cambios en la fisiología, estos cambios en la dilución normal, también involucren que los adultos mayores, también dependientes de una serie de factores anexos, entre los cuales encontramos
la sarcopenia, el estado de salud oral, el estado de salud general, etcétera, una gran cantidad de elementos, van a determinar que la radiología propiamente tal y su interacción con esta fisiología en particular también presente características, ¿cierto? Características bastante particulares a este rango etario. Por eso es importante también incluir esta temática como una temática de interés. Acá estamos revisando también la transmisión para que podamos ir analizando si es que tenemos alguna pregunta. Básicamente es en este punto donde tenemos, ¿cierto? Tenemos que estar interactuando, es en este punto donde también tenemos algunos componentes importantes, dentro de los cuales, nuevamente, y al igual que lo analizado la semana pasada, tenemos esta interesante imagen. Yo esta imagen en algún minuto recuerdo haberla visto en un libro publicado en Japón, probablemente, donde se presentan estos nuevos modelos. Vamos a poner también la referencia abajito, ¿cierto? En los comentarios. Vamos a poner la referencia de dónde se obtiene esta imagen, ¿cierto? Quiénes fueron los que lo publicaron. Pero es bastante interesante cómo evolucionan los modelos, desde lo fisiológico, desde la inclusión de una etapa anticipatoria, por ejemplo, y su incidencia, como lo vemos acá, sobre el proceso deglutorio, cómo se integran elementos como la rheología, cómo se integran estas características orientadas también a una mayor especificación en términos de la deglución normal. Y esto es uno de los motivos por los cuales tenemos hoy en día una característica muy importante. Todos los cursos, ¿cierto?, de deglución normal en la actualidad, sobre todo en países que tienen un poco más de desarrollo en este tipo de información, eh, son larguísimos, duran 1, 2 días y puedes estar horas hablando de la deglución normal y de sus características, trascendiendo de estos aspectos tan genéricos, trascendiendo de un análisis centrado netamente en lo motor. Y es por esto, ¿cierto?, que queremos, ¿cierto?, que incluimos a nuestros autores. Antes de terminar, queremos dejarle un mensaje a todos los que estén mirando acá. Si anotan su mail, ¿cierto? Si dejan su indicación de su mail en los comentarios, los chicos los van a contactar. Solo es que anoten en estos minutos el mail, van a contactarlos, así que anoten su mail en los comentarios y también van a tener, ¿cierto? Van a participar del sorteo de una invitación al curso y también de descuentos para que se puedan inscribir. Así que todos los que dejen el mail acá abajito, los chicos obviamente lo van a ver por el minuto en el cual lo escribieron, van a entrar a este sorteo. Tienen de aquí hasta que terminemos la presentación. Y ya para ir finalizando, queremos ir orientando nuestro análisis a lo que estábamos viendo. Sí, repito, incluyen su mail, anótenlo abajo, entre todos los que anoten su mail en esta transmisión, los chicos les van a estar, ¿cierto? Los van a ser parte de un sorteo. Me dicen que los primeros 20 que escriban el mail van a entrar en el sorteo, y que van a tener ahí, van a sortear 2 invitaciones al Congreso y descuentos también en las inscripciones. Y volviendo a nuestro análisis, acá es donde tenemos el ejemplo de lo que hemos querido integrar. Tenemos, por una parte, una importante caracterización macro desde el punto de vista de la deglución normal, tal como lo hemos visto. Tenemos cursos de deglución normal hoy en día, pero larguísimos en términos de la implementación del curso, de las caracterizaciones, se incluye en fisiología, se incluye biomecánica, se incluye cierto análisis de componentes tan específicos como los que hemos venido integrando las semanas anteriores. Nuevos modelos fisiológicos por cada subtipo de contenido. Cada subtipo de ingesta tiene sus propias etapas, cada etapa tiene sus componentes fisiológicos o subcomponentes fisiológicos propios. Cada subcomponente fisiológico desde lo motor involucra una biomecánica en particular, es decir, un posicionamiento, un desplazamiento. Cada biomecánica particular de cada subcomponente fisiológico involucra una interacción particular de cadenas musculares para implementar este elemento, o este componente en particular, y que a la vez está interactuando con las cadenas, ¿cierto?, anexas del sistema estomatognático. Más interesante aún,
Esto desde lo motor. Por ende, si quisiera seguir integrando cosas, debo integrar sistema estomatognático, todas las cadenas musculares, cómo interactúan, cuál es su interrelación, la interrelación entre el sistema estomatognático y los sistemas funcionales asociados al control postural, dando este modelo más universal de análisis. Cuando tengo toda esta información, que es bastante compleja, que incluye fisiología, que incluye biomecánica, que incluye mucho de análisis muscular, debo integrar aspectos más interesantes desde el motor. La especificidad, cómo se contraen estos grupos musculares de forma particular a cada subcomponente, cómo interactúan, patrones de reclutamiento de unidades motores y de fibras musculares. Esto desde lo motor. Si queremos ir más allá, tengo que entender los sistemas de control neuromuscular que se encuentran en... Y así tenemos un panorama desde la deglución normal bastante amplio, pero desde lo motor. ¿Qué es lo que tenemos que integrar a esto? Para que entendamos un poco más, ¿por qué los cursos son tan complejos? El input, y desde dónde viene el input, etapa anticipatoria, lo que nos hablaba Gabriel. La etapa anticipatoria juega un rol trascendental en la deglución, por ende, ese es el motivo por el cual lo incluimos. Cuando Gabriel nos cuenta, mis alumnos están haciendo una investigación para tener un protocolo de evaluación de etapa anticipatoria, se invitan al alumno al congreso, espectacular. Veámoslo, veamos la evolución también desde el input, un input sensorial, el input, ¿cierto?, desde lo visual, desde lo auditivo, desde, ¿cierto?, el olfato, desde la manipulación de un alimento antes de ingerirlo, etapa anticipatoria, la respuesta de nuestro cuerpo a este tipo de estímulos. Incluyamos también en esto, en este input, en esta entrada de información, qué es lo que ocurre con las características del contenido ingerido. Al integrar las características del contenido ingerido, obviamente este proceso se complejiza aún más, porque integramos a este input las texturas. Esto también incide en las temperaturas, las texturas. Todo este input, sea cual sea la vía, sea cual sea la etapa, desde la etapa anticipatoria hasta este contenido en particular. El análisis funcional del bolo, ¿cierto? Como lo vamos a ver con Jaime, o rheología de los alimentos también, como lo vamos a ver con Edmundo Brito, son elementos de entrada, un input bastante importante, el cual también va a mediar la respuesta a la fisiología durante la ingesta de este subtipo de contenido. Por este motivo, queremos también, ¿cierto?, contarles, ¿cierto?, que vamos a tener este interesante equipo. Para ir cerrando esta ya primeras etapas de revisión, llevamos aproximadamente 4 o 5 charlas gratuitas los días martes. Hemos visto una gran cantidad de elementos, los cuales se van a ver reflejados en el Congreso. Vamos a hablar, ¿cierto?, de estos sistemas de control neuromuscular, vamos a hablar, ¿cierto?, de fisiología, vamos a hablar de biomecánica, vamos a hablar de etapa anticipatoria, tal como lo va a hacer Gabriel. Se va a incluir, ¿cierto?, la rheología como una temática gracias al aporte del Edmundo Brito, y se va a incluir también este análisis funcional del bolo desde la perspectiva de Jaime Paniagua. Así que antes de despedirme, les recuerdo, los que no lo han hecho, anoten su mail, van a estar participando, ¿cierto?, por invitaciones, y también los dejamos invitados para los próximos días martes, desde acá hasta el Congreso. El Congreso es la primera semana de abril. Todos los días martes vamos a estar realizando charlas gratuitas de las distintas temáticas. ¿Qué es lo que les queremos contar también? Súper interesante, ya estamos trabajando en algunas presentaciones, como el proceso subtitulado de la presentación de Taka Wakabayashi, la presentación de disfagia sarcopénica espectacular. Tenemos ya confirmada la presentación de la creadora del dispositivo MST-150, Christine Sapienza, que ya es increíble en el manejo, en este manejo y uso de programas de fortalecimiento expiratorio, que tiene una gran cantidad de publicaciones, ¿cierto?, en torno a esta área en particular, o esta temática en particular. Así que las próximas semanas les vamos a tener muchas sorpresas, vamos a seguir, ¿cierto?, haciendo estas charlas, vamos a incluir algunas entrevistas, algunos autores también que son bastante interesantes, y básicamente los queremos dejar invitados a inscribirse, ¿cierto?, en el Congreso. La idea es que todos podamos participar y que tengamos una muy buena instancia de formación. Mi nombre es Felipe Ortega y les doy las gracias por participar el día de hoy. Mucho gusto.